Acabamos el martes pasado con Lucas 7, el pasaje donde Jesús va a la invitación que le hace un fariseo, Simón, el fariseo, y en esa casa, cuando él está cenando, recordemos que no había sillas en el siglo I, la gente se reclinaba hacia el centro de la mesa donde estaba la comida y los pies quedaban atrás. Vino una mujer que era prostituta y enjuagó con sus lágrimas, limpió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y ungió sus pies, ¿no? Y bueno, eso ya lo vimos. Y ya dije que algunos confundían a esa mujer con María Magdalena, pero esa mujer no era María Magdalena. María Magdalena en ninguna parte de la Escritura dice que fuera prostituta. De hecho, Lucas, en el capítulo 8, versículo 1, dice que después de esa cena, de ese día que estuvo Jesús en casa de Simón, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Jesús no iba solo con sus discípulos, sus apóstoles, iba además con muchos discípulos. Y entre los discípulos, ya veremos en un pasaje posterior, que una vez mandó a 70 de sus discípulos a predicar el evangelio de dos en dos. Pero no eran solo hombres, también había mujeres. Y en este caso se mencionan algunas de ellas, María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, y Susana, entre otras muchas que le servían de sus bienes. Eran mujeres que con su dinero, diríamos hoy en día, pues servían al Señor. Por lo tanto, de María Magdalena, lo que sí nos dice es que habían salido 7 demonios, ¿no? Es decir, que ese era el problema que tenía María Magdalena, y por eso el amor que tenía hacia Jesús. Recordáis que al fariseo Jesús le dijo la parábola: si a uno se le perdonan 500 denarios y a otro 50, ¿cuál estará más agradecido? El que se le perdonó 500. Pues si por liberar de un demonio pues había que estar agradecido, María fue liberada de 7 demonios. Bueno, aquí entraremos en la discusión cómo uno puede tener 7 demonios, pero está claro que uno puede tener atadas las manos, puede tener atadas las manos y los pies, puede tener también una cadena alrededor. Es decir, seguro que ella había hecho cosas que cada vez la iban atando y sujetando más a los espíritus de las tinieblas. Este pasaje lo que nos dice: Jesús no estaba en un sitio, Jesús no estuvo todo el tiempo en Nazaret, ni en Galilea, ni en Jerusalén, sino que iba de un sitio para otro predicando el evangelio y haciendo el bien. Y le acompañaban, como digo, no solo los 12 apóstoles, sino también muchos otros seguidores. Y aquí es donde aparece María Magdalena. Un papa, Gregorio el Grande, fue el que identificó a la mujer anterior con María Magdalena. Y como la Iglesia Católica tiene el dogma que lo que dice un papa pues es verdad, pues por eso se ha ido propagando esa leyenda que bíblicamente no tiene consistencia, ¿no? En 1 Juan 2,6 dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, estas mujeres andaban con Jesús, al igual que los discípulos, porque eso es ser cristiano, andar como el Señor fue andando por el tiempo, por la vida. El tiempo para evangelizar, para orar por los pecadores, para acompañar a los que sufren, es ahora. En el cielo no tendremos que ir a visitar enfermos, en el cielo no tenemos que ir a orar por liberados, en el cielo no tendremos que evangelizar a nadie. ¿Por qué? Porque en el cielo estaremos en la presencia del Señor. Pero ahora es el tiempo de
de evangelizar, de acompañar, de orar, etc. Si para los discípulos fue difícil seguir a Jesús, mucho más lo debía ser para estas mujeres, algunas de las cuales se mencionan aquí. Además, Jesús es el que da lugar a las mujeres, porque los fariseos no se lo permitían. Los fariseos no permitían que las mujeres tuvieran ningún cargo de responsabilidad, ni fueran a las escuelas. Es decir, sabemos que eso está pasando hoy en día, ¿no? En Afganistán, cuando han vuelto a entrar los talibanes, han dicho que las mujeres no tienen que ir a la escuela, que las niñas aprendan con su madre a cocinar, a planchar, a coser, y esas cosas no tienen que tener cultura. Jesús no. Jesús siempre aceptó a mujeres con él y de hecho fueron en algunos momentos más fieles que los apóstoles, porque ni le abandonaron en la cruz, ni ninguna mujer le negó, ni le entregó, pero sí lloraron en el camino de la cruz y acompañaron a Jesús hasta la cruz. Eso, si vamos leyendo el Evangelio de Juan, veremos que a los pies de Jesús había algunas mujeres. Y estas mujeres, pues, lo que hacían era poner sus bienes. Pues no lo sé, si una tenía un collar, pues decía, bueno, pues lo vamos a vender y con eso vamos a poder comer. O si tenían otros recursos, pues así lo hacían. Es curioso que hoy en día todavía hay diferencias, aún en el pueblo de Israel, entre los hombres y las mujeres. Vamos a ver si enchufo esto. Está claro que no soy el más práctico a la hora de conectar las cosas. Bueno, ahora sí. Bueno, esto es el muro de las lamentaciones. Creo que en la televisión se puede ver más claro que, como veis aquí, hay una pared. Quizás en la televisión se ve más claro que aquí hay una pared hecha de madera. O sea que el muro, en realidad, está dividido por esta pared. Si os fijáis, ya digo, en la televisión creo que se ve más claro, en este hombre, en muchos de estos, ¿cómo van andando? Van andando hacia adelante normal. Pero si fijáis en las mujeres, no hay ninguna que esté dando la espalda al muro de las lamentaciones. Hoy, año 2025, las mujeres en el muro de las lamentaciones tienen que entrar de frente, pero tienen que salir de espalda. Hasta que no están fuera del recinto del templo no pueden darse la vuelta. Fijaros qué incoherencia. Pero el pueblo semita siempre hacía diferenciaciones. Por eso es importante ver cómo Jesús trató a las mujeres, cómo Jesús trató a María Magdalena, cómo Jesús trató a Marta y María, las hermanas de Lázaro, cómo permitió que María estuviera a los pies de Jesús recibiendo las enseñanzas y todas esas cosas, porque ni siquiera hoy en día, en el pueblo de Israel, el trato es igualatorio cuando, es decir, las leyes civiles en Israel sí que permiten la igualdad entre hombres y mujeres, de hecho las mujeres también están obligadas a ir al ejército, pero en temas de la fe, y el muro de lamentaciones representa el centro de la historia de la fe del pueblo hebreo, porque encima de ese muro es donde estuvo edificado el templo de Salomón y el templo que conoció Jesús. Y si un día se volviera a edificar el templo, tendría que estar ahí. Por lo tanto, ese muro representa los restos de ese templo del Señor. Bueno, es un dato, eso es un dato para que veamos que ni siquiera hoy en día en Israel, en temas espirituales, la mujer es tratada correctamente, ¿no? Es decir, Pablo ya lo advierte, que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer para el Señor, sino que todos somos hijos de Dios y estamos en la misma tesitura. Bueno, esto es respecto a esos 3 versículos en los cuales Lucas
Habla de las mujeres que acompañaban a Jesús y que le seguían en muchas partes, aunque la mayoría de las partes solo se habla de los hombres, tengamos conciencia de que muchas mujeres iban acompañando a Jesús. En Lucas 8 se relata la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Es una parábola que cualquiera de los que conocemos la Biblia pues es muy conocida, por lo tanto voy a evitar leer esto y vamos a entrar directamente en la explicación de esta parábola. Marcos 4:13, Jesús le dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no somos capaces de entender la parábola del sembrador, difícilmente vamos a entender el resto de las parábolas. La parábola del sembrador representa el núcleo del mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, es importante saber esta parábola, entender lo que significa la semilla, lo que significa el camino, las piedras, los espinos, la tierra. Es decir, entender la parábola del sembrador es básico para poder entender las otras parábolas. Por eso, para muchos cristianos, esta es la parábola más importante. Eso es muy relativo, es decir, la parábola o el texto más importante es el que te ha hablado a ti en tu vida, ¿no? Es decir, no podemos decir, y a mí personalmente, yo tengo Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, ¿no? Y algunos de ustedes a lo mejor también tienen, pero creo que no, a mí no me gusta que haya palabras resaltadas, porque dice, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es cierto que hay cosas que ha dicho Jesús y hay cosas que no ha dicho Jesús, pero toda la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto, toda tiene que tener el mismo rango de ser inspirada por el Espíritu Santo. Pero sí es verdad que esta parábola tiene una trascendencia y es una parábola que tiene que ver en cómo escuchamos y cómo recibimos la palabra del Señor. Es decir, está claro que si yo siembro, algo sencillo, yo siembro un limonero en una maceta, ese limonero podrá tener una altura, pero nunca podrá ser un gran árbol, porque una maceta no da para eso, ¿no? Entonces, está claro que entender esta parábola y entender lo que Jesús quiere decir para nosotros, con lo que se refiere al camino, las piedras o los espinos, es trascendente y es importante. Así como saber que cuando predicamos el Evangelio, por ejemplo, cuando los hermanos salen a evangelizar los domingos, o nosotros hablando a un familiar, a un compañero de trabajo, a un amigo, debemos de saber que no siempre la palabra va a ser bien recibida. Y eso lo podemos entender escuchando el mensaje, ¿no? Cuando nos llaman de una compañía, de la luz, del gas, del teléfono, oiga, mire, es que quiero hacerle un contrato para mejorar su oferta. No, es que yo no quiero, pero usted no quiere mejorar y tienes que decirle, no, mire, no quiero saber nada. Cuando yo quiera cambiar de teléfono o de compañía de la luz, ya voy a encargarme yo, ya buscaré yo. Pues nosotros decimos, pero si lo que nosotros llevamos es la salvación, la vida eterna, ¿la gente la va a rechazar? Sí, la gente lo va a rechazar. Y eso es un poco lo que nos dice esta palabra. Nos enseña que debe haber un buen mensaje y unos buenos oyentes, que una sola cosa no basta. Un buen mensaje, si no hay buenos oyentes, no produce nada, ¿no? Una buena semilla, porque la semilla de la parábola del sembrador es siempre la misma, pero depende de la tierra donde caiga, produce un resultado u otro. Primera advertencia, cuidado con el diablo. Él va a intentar que la semilla de la palabra de Dios no penetre en nuestras vidas. No nos quepa ninguna duda, donde se predica la palabra de Dios, siempre estará el diablo estorbando. Yo creo que el primero que llega a la iglesia es el Espíritu Santo, porque dice, aquí va a venir el pueblo de Dios, pero a continuación viene el diablo, para ver cómo puede estorbar. Siempre, hermanos, en nuestras reuniones siempre está. Como yo dije hace poco,
en una reunión donde todo, en un lugar donde todo es idolatría, el diablo ni va, porque ya la gente está ocupándose de las cosas que él quiere. Pero en un lugar donde se predica el Evangelio, el diablo está para ver si puede conseguir distraer a la persona. En ese momento te vibra el teléfono y tú caes en la tentación, a ver, voy a mirar, a ver, y te has perdido algo. Porque otra cosa es no tener el teléfono al lado, pero pasa cualquier cosa, o alguien se mueve, El diablo está para distraernos, para molestar, para quitar nuestra atención. En la iglesia, por supuesto, es el lugar donde siempre está activo, con distracciones, pensamientos ajenos, sueño, aburrimiento. Es decir, que siempre digo que si los médicos supieran lo que consigue un mensaje de un predicador evangélico, no mandarían pastillas, mandarían mensajes, porque todos los domingos hay alguien que pega alguna cabezada. Y es raro, porque normalmente esa gente dice, no, es que no puedo dormir de ninguna de las maneras, pero viene al culto y consigue relajarse y dormirse, ¿no? Los que predican quizás pueden decir que tengo algo de razón en eso. Pero, ¿por qué? Porque estamos tranquilos, y la iglesia es un lugar tranquilo y tal, y si nuestra mente no está activa, nuestra mente se relaja y suele pasar eso. Por lo tanto, cuando recibimos la palabra, cuidado, que el diablo no esté queriendo quitar la semilla. Recibimos una enseñanza y al llegar a casa pues surge un problema y todo lo que hemos recibido a lo mejor se pierde por la alcantarilla, ¿no? Porque al llegar a casa tenemos una discusión con la mujer o con una de las hijas y acabamos cuando debiéramos de tener cuidado de esas cosas. La segunda advertencia, cuidado con no reflexionar y meditar la palabra recibida. Hay creyentes que son muy emotivos y manifiestan enseguida su alegría por la palabra de Dios. Pero cuidado si estos son solo expresiones externas para agradar al predicador o de cara a los demás. El otro día vino un hermano, cuando yo prediqué sobre la guerra espiritual y dije que el diablo estaba y las cosas como hacía el diablo, que vino y me dijo, no me ha gustado tu mensaje, porque has atacado a la Iglesia Católica, porque has hablado mucho del diablo. Hermano, a mí eso me ayuda mucho más que me diga Luis, hola, qué buen mensaje, gracias, estupendo, extraordinario. Bueno, es verdad que es muy agradable y yo agradezco que muchos de ustedes pues digan cuando hay un mensaje y yo procuro decirlo a los predicadores cuando hay algo o corregir cuando hay alguna cosa. Pero el que te dice, no me ha gustado, te obliga a volverte a escuchar. La ventaja que tenemos es que como nuestros jóvenes trabajan, te lo manda, uno vuelve a escuchar y uno dice, pues tiene razón o no tiene razón. El que criticar no es hablar mal, criticar es examinar una cosa y el que lo hace con criterio y no para molestar, siempre ayuda. Y haremos bien. Y cuando a veces yo a algún hermano o hermana que predique le digo, cuidado con esto, cuidado con meterte en este tema, cuidado con hablar más deprisa, cuidado con hacer algunas cosas, yo nunca lo digo para fastidiar, lo digo para mejorar. Y por eso cuando alguien me corrige, yo siempre digo que el que me corrige me ayuda a mejorar. A lo mejor no tenía razón y yo pensé que dije lo que quería decir, lo que entendí que tenía que decir. No es que ahora estoy diciendo que no tenía que haber dicho, pero eso me obliga a revisar. Y es bueno que revisemos nuestra vida y que revisemos las cosas, porque realmente eso es importante. Cuando venga la prueba, lo otro es, hermanos, que mucha emoción, mucho entusiasmo, salimos del culto, pero a la media hora o al día siguiente entrar al trabajo, ya llegamos al trabajo diciendo, otra vez lunes, como si los lunes no fuera un día creado por el Señor. Ya dijo el salmista, este es el día que ha hecho el Señor, alegrémonos y gocémonos en él. Y el Señor ha hecho el domingo, pero también ha hecho el lunes y el jueves y el sábado y todos los días, ¿no? Entonces, cuidado con las emociones que no tienen contenido. Las emociones son buenas. Y yo creo que es bueno que la gente se emocione,
que en mitad de la alabanza la gente pueda expresarlo con un salto, con los hermanos o hermanas que son más valientes y hacen un giro. Yo creo que eso está bien si concuerda con nuestra vida, ¿no? Ahora, si no concuerda con nuestra vida, pues no deja de ser algo, permitirme, un poco folclórico, ¿no? Entonces, cuidado con no prestar atención al diablo, cuidado con las emociones y cuidado si nuestra fe no produce frutos en nuestra vida. El Evangelio es el único mensaje que salva almas. Por lo tanto, se espera del creyente esa paz interior y exterior y esa seguridad de la salvación. Es decir, el Evangelio tiene que producir frutos. Es decir, si yo soy una persona irascible, que enseguida pierdo los nervios, que cuando se me cruza un coche y voy conduciendo, me acuerdo de la madre o del padre del otro conductor. Si cuando pasa algo, enseguida dice, bueno, es que no puede ser. Cuidado. O si tengo la mala costumbre de decir mentiritas. No, hay mentiras o verdad, ¿no? Es decir, hay muchas cositas que tenemos que cuidar. Y el fruto del creyente es que el Espíritu Santo va trabajando esas cosas para que desaparezcan las ortigas y aparezcan las plantas que producen fruto, como el Señor dice, ¿no? Debemos reflejar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Es decir, eso es lo que tenemos que reflejar. El fruto de Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo. Y si eso no se está produciendo en nuestra vida, entonces tenemos que volver atrás, orar al Señor y que el Señor nos revele dónde estamos perdiendo el pie, dónde estamos empezando a fallar. Porque eso no deja de ser un resultado de algo que estamos empezando mal antes. Es decir, tenemos que ver dónde está nuestro primer error. Y la última advertencia, o la cuarta, la forma correcta de escuchar la palabra de Dios. Es decir, debemos revisar nuestra actitud. Ustedes saben que cuando Luis dirigía el culto siempre decía, y ahora pónganse cómodos, porque ahora viene el mensaje. Yo ya al final no lo decía, y dice, no, como el pastor dice que no, porque claro, aquí no es para ponerse cómodo, pónganse atentos, ¿no? Es decir, por eso hay gente que se duerme en medio de los mensajes, aparte de que los predicadores a veces nos alargamos o tenemos un tono muy monótono, eso es culpa del predicador, pero si la gente se relaja mucho, pues uno acaba durmiéndose, ¿no? A veces con mi esposa nos ponemos a ver una película en la televisión, y si ya es por la noche, de repente me despierto y digo, ¿qué ha pasado? Si digo que ha pasado, es porque yo me he desconectado, me he pasado un rato. No sé si he pasado 3 minutos o un cuarto de hora, y mi esposa a veces me lo cuenta y a veces me dice, para un momento que es que ahora viene lo importante. Entonces ya me callo y tal. Pero claro, que estoy sentado en el sofá y ya son las 10:30 o las 10 o las 11 de la noche, pues claro, pues a poco que la película no me interese mucho, pues uno se duerme. Y eso puede pasar en la iglesia si no tenemos la actitud de estar pendiente, ¿no? Eso no nos suele pasar si vamos a un cine, porque como hemos pagado 6 o 7 euros, no sé lo que vale ahora en la entrada, pues entonces ya, bueno, cuidado que hemos pagado, tenemos que estar aquí más. Pero en el sofá de casa uno se relaja más, ¿no? Entonces la forma correcta de escuchar la palabra de Dios, tener una actitud adecuada, es decir, ¿qué va a hacer? Yo, una de las cosas que siempre hago, primero porque me gusta luego repasar, es tomar nota de los versículos que van diciendo los hermanos o alguna frase, porque yo aprendo de todos los mensajes que se dan, da igual que sean jueves, siempre hay alguna cosa que digo, es verdad, este puntito no lo tenía. Y procuro tomar nota. Eso me obliga a estar muy pendiente de lo que está diciendo para poder apuntar cuando hay una cosa, o apuntar los textos y esas cosas para luego pues, poder revisar o poder tomar cosas. Es decir, tenemos que tomar una actitud activa para escuchar el mensaje, es decir, estar pendientes, estar atentos,
estar en lo que tenemos que estar, para sacar el máximo provecho. Como creyentes o como predicadores, como oyentes, debemos ser conscientes de la realidad de las personas que escuchan el Evangelio. Es decir, no es lo mismo hablar aquí del Evangelio que cuando se va a la plaza o cuando estamos en el trabajo. Está claro que aquí podemos hablar de una manera. Si estoy en mi trabajo tengo que saber que allí puedo dedicar 3 minutos el tiempo de la merienda, pero el tiempo que estamos trabajando, pues cada uno tiene que estar a lo suyo. Yo no puedo decir, mira, bien, voy aquí, voy a orar por ti. No, quedamos después del trabajo. El tiempo del trabajo nos pagan para trabajar. Podemos en un momento determinado decir un flash, decir una palabra. Pues bueno, ánimo, el Señor te va a ayudar. Alguien que algo le ha salido mal y tal, venga, ánimo, ¿quieres que te ayude? Verás cómo el Señor te va a ayudar a que te salga mejor ahora en la segunda intentona. Es decir, podemos tener una palabra de ánimo, pero no podemos ponernos a predicar el Evangelio, ¿no? Cuando salimos a la plaza, sabemos que la gente nos va a escuchar 10 segundos. Y tenemos que en 10-15 segundos predicar el Evangelio. Creo que ya lo he contado alguna vez, pero cuando en la Segunda Guerra Mundial entró el ejército americano y iban a mandar los soldados a Europa, quisieron mandar sacerdotes, rabinos y pastores. Y la denominación que le tocó seleccionar a los pastores dijo que tenían que pasar una prueba. Y entonces la prueba era ¿cuánto tiempo necesitas para hablar del Evangelio de salvación a una persona? Y uno decía, pues yo lo puedo hacer en 15 minutos. Ah, muy bien, muy bien. Y otro decía, yo lo puedo hacer en 10 minutos. Ah, bien, bien. Y otro decía, yo lo puedo hacer en 2 minutos. Y dijeron, bueno, a ver, ¿usted cómo lo va a hacer? Y dice, bueno, pues como Jesús hizo con el ladrón en la cruz, de la forma más concreta y más breve. Dice, usted me sirve, porque un soldado que está herido no sabe si va a aguantar 15 minutos o 10 minutos, pero 1 minuto o 2 va a aguantar. Y usted puede llevar una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra para que ponga su vida en las manos del Señor. Claro que si aquí yo un domingo me pongo a predicar y predico 2 minutos, ustedes dirán, pues para eso no importaba que empezara a predicar, hubiéramos podido seguir cantando media hora más de coros y por lo menos hubiéramos estado todos gozosos, ¿no? No toca estar aquí 2 minutos, pero en según qué momentos en la trinchera eran 2 minutos lo que tenía que... Y tenemos que saber que a nivel del Evangelio, en qué momento nos encontramos y en qué lugar estamos. Igual que no es lo mismo predicar el Evangelio cuando uno va a una casa de bautizo, donde todo es alegría, donde todo es gozo, donde ha nacido un niño, o a un entierro, donde la situación es más... Tenemos que darnos cuenta, y de eso habla la parábola del sembrador, de ser sabios, de tener esa riqueza de poder discernir que la palabra siempre va a ser la misma, que el mensaje va a ser siempre el mismo, pero que tenemos que tener cuidado de discernir dónde va a caer para evitar malas técnicas. Y un buen agricultor lo que hace es despedregar el campo o primero quitar las malas hierbas o matar las malas hierbas para que el fruto pueda entrar en la buena tierra, ¿no? De todo eso es lo que habla la parábola del sembrador, es decir, y está claro que una parte de la semilla cayó sobre el camino, vinieron los pájaros, se la llevaron, otra parte cayó entre pedregales, creció pronto pero sin raíz, se secó, otra parte cayó entre espinos y creció, pero los espinos eran más fuertes y la ahogaron, y la que cayó en buena tierra fue la que dio buen fruto. Eso es el resumen y la conclusión. Lucas luego sigue con otra enseñanza de Jesús, una enseñanza que forma parte de lo que en Mateo 5, 6 y 7 tiene que ver con el Sermón del Monte. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará,
y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aquí nos encontramos con una aplicación práctica de la parábola del sembrador, que es la que acababa de contar. Y nos dice que el conocimiento espiritual, la luz, se debe usar con diligencia, es decir, adecuadamente, donde pueda servir para las necesidades de la persona. Es decir, si yo llevo trabajando 3 años, 5 años, o como yo, 40 años en una empresa y nadie sabe que yo soy cristiano, mi luz está debajo de la cama. Mi luz está debajo de un cántaro, ¿no? Y debajo de un cántaro las luces se apagan, porque cuando no hay oxígeno se apaga el fuego, ¿verdad? Porque las luces que había en aquel tiempo eran candiles, ¿no? Eran lámparas de aceite, por lo tanto se acababan. El conocimiento espiritual debe ser usado con diligencia donde pueda servir para las necesidades de las personas. Eso es lo trascendente. Igual que hacemos con las luces, ¿por qué ponemos las luces en el techo? Porque así alumbra a todo el mundo. Porque estas lucecitas son de adorno. Bueno, las luces de adorno se pueden poner, pero la luz para alumbrar no podemos ponerla en cualquier sitio. Pensemos en nosotros mismos. El Evangelio no se nos ha dado para admirarlo y contarlo a otros, sino sobre todo para practicarlo. Es decir, que los demás pudieran ver en nuestras vidas. Como alguien decía, tenemos que vivir el Evangelio y si es necesario hablar. Pero nuestros hechos tienen que hablar mucho más que nuestros dichos. Si nuestros dichos hablan más que nuestros hechos, entonces podemos entrar en conflicto. Si yo estoy hablando con mis compañeros de trabajo, que hay que tener paz, que hay que tener tranquilidad, que hay que confiar en el Señor, y de repente me llaman, que un nieto mío se ha puesto enfermo y entonces pierdo los papeles y tal, pero ¿qué confianza tienes tú en el Señor? Ahora, si cuando pierdes eso dices, mira, no sé qué pasa, me tengo que ir tranquilo a mi casa, está claro, uno tiene que atender las necesidades, pero uno no puede ponerse como a veces se pone la gente que no tiene confianza en el Señor. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí y tal y cual? No. Recordar, entre lo hecho y lo dicho, tiene que haber mucho más hecho que dicho. Es decir, por sus obras los conoceréis, no por sus palabras. Por sus palabras se conoce a los charlatanes, pero los evangélicos, los cristianos, no tenemos que ser charlatanes. Tenemos que hablar lo necesario. Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y tú por qué crees esto? Oye, ¿tú por qué haces esto? Dar la explicación, dar el testimonio. Nosotros los creyentes no estamos en las tinieblas como los no creyentes. Juan 12:35 dice, andad entre tanto que tenéis luz. Tenemos luz del Señor y entonces estamos andando en la luz del Señor. Aunque la situación sea más complicada o menos complicada en lo personal, en lo familiar, en la salud, etc. Una de las cosas más edificantes que hay es visitar a un enfermo creyente y ver su paz en el Señor, ¿no? Ver su paz en el Señor. Los que hemos visto partir algún creyente, siempre nos quedamos con esa sensación de paz y de tranquilidad. Y hemos visto partir a alguien no creyente y vemos como con fuerza se agarra a la mano del que está a su lado porque quiere mantener la vida, porque como no sabe dónde va, la inseguridad le hace estar agarrado a esta vida aunque esté muy enfermo y aunque esté con muchas dificultades. El creyente tiene que andar en luz en todos los momentos, incluso en el momento de la partida. Hay una anécdota del ciego que caminaba por la noche con un farol y un amigo lo ve y le dice,
Si tú eres ciego, ¿para qué llevas un farol encendido? Dice, para que los demás no tropiecen en mí. Esto es algo con lo que todos tenemos que tener cuidado, no ser tropiezo para nadie. Es decir, que mis palabras, que mis actitudes, es decir, si a mí me oyen blasfemar, me oyen gritarle a mi mujer, me oyen que no estoy pagando los gastos de la comunidad o que tengo deudas en la tienda donde voy a comprar y todas esas cosas, ten cuidado, estamos siendo tropiezo. Cuando vayamos a hablar del Evangelio, nos dirán, pero tú, hablando del Evangelio, si estás en la lista de morosos de la comunidad, ¿por qué no pagas? ¿Tienes problema de dinero o es que eres un irresponsable? Y como digo, cuidado entre nuestros dichos y nuestros hechos. Dice el versículo 18 que acabamos de... Mirad pues cómo oís. Es muy importante poner atención a lo que Dios dice. Jesús habla de oír porque en ese tiempo no se leía la Biblia, no existía. Solo cuando se iba a la sinagoga. Hoy podríamos decir oír o leer, que es atender la palabra de Dios, porque hoy en día todos oímos y leemos. No basta oír o leer la Biblia de cualquier manera. Mirad cómo oís. 3 reglas para oír correctamente. Oír con fe. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Es muy importante. Cuando vamos a leer la palabra de Dios, cuando nos acercamos en nuestro tiempo personal con el Señor, oír con fe, es decir, lo que dice Hebreos 4.2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Todos los judíos conocían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, todos, pero no les aprovechó porque no tenían fe. La falta de fe es un problema. Cuando leemos la palabra de Dios tenemos que decir, Señor, háblame, Señor, muéstrame lo que es de edificación para nuestras vidas. Con reverencia, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, lo que dice la Biblia es palabra de Dios. No es algo que ha traducido Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera. No es una palabra cualquiera, es lo que Dios quiere que yo sepa. Y cuando lo recibimos con fe y con la convicción de que es la palabra de Dios, eso empieza a hacer efecto en nuestras vidas. Y luego oír con oración. Es muy importante pedir la bendición de Dios al escuchar un mensaje, al abrir su palabra. Y esta es la manera de venir al culto. Yo creo que haremos muy bien si el domingo por la mañana al levantarnos damos gracias por este día, Señor, y prepara mi mente, mi corazón para estar en la reunión, para bendecir a otros, para recibir lo que tú tienes para mí. Orar. Como veremos en diferentes momentos, Jesús siempre estaba orando, en momentos muy distintos de su vida. Ya vimos la oración en su bautismo. En su bautismo, antes de que el Padre se abrieran los cielos, bajara el Espíritu como paloma y Dios desde el cielo dijera, este es mi Hijo amado, dice que Jesús estaba orando. Jesús luego se fue al monte a orar. Y siempre antes de cualquier acontecimiento, antes de la cruz, se fue a orar a Getsemaní. Siempre en cualquier acontecimiento, Jesús se fue a orar. Siempre es muy importante la oración para prepararnos para lo que tenga que venir en nuestras vidas. El versículo 20 y 21 que hemos leído dice, se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verle. Jesús ya dio una respuesta, entre comillas, distinta, cuando se quedó en el templo con 12 años y cuando al tercer día lo encontraron sus padres, en vez de decirles, oye, lo siento haberos dado este disgusto, porque evidentemente les dio un disgusto a los padres, dijo, en las cosas de mi padre me era necesario estar. Y aquí también da una respuesta muy genérica y que debemos de tratar de entender. Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen.
Cuando a veces hablamos de la familia de la fe, estamos hablando de esto. La familia de la fe son los que, como nosotros, ponemos en práctica la palabra de Dios. La familia de la sangre, pues, son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, y con nuestra esposa porque hemos decidido unir ese vínculo, ¿no? Pero realmente también hay ese vínculo espiritual que es el que Jesús quería resaltar. Jesús está diciendo que el verdadero creyente es el que oye la palabra de Dios y la hace. Para él, si lo hacemos, somos de su familia. Por eso podemos llamarnos hijos de Dios. En el fondo, ser hijos de Dios significa ser de la familia de Dios. Que Jesús pueda decir de nosotros, esta es mi madre o este es mi hermano, es una gran alegría porque no se avergüenza de nosotros. No es que Jesús rechazó a sus hermanos, de hecho algunos de sus hermanos fueron algunos de los escritores del Nuevo Testamento, ni rechazó a su madre, a la cual cuidó hasta el último momento, y cuando estaba en la cruz la encargó al apóstol Juan, sino que Jesús también quería unir a la familia de la fe o de la Iglesia. Si hay alguna cosa que queréis comentar, que si no yo voy siguiendo. A continuación viene uno de los milagros de Jesús en la naturaleza, ¿no? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasamos al otro lado del mar, y partieron. Mientras navegaban, él se durmió. Ya hemos visto a Jesús emocionado, hemos visto a Jesús ilusionado y ahora vemos a Jesús dormido. Es decir, la humanidad de Jesús era una humanidad real. Y cuando Jesús estaba cansado, pues se dormía. Y en este caso, como iba en la barca, él confiaba en los pescadores y él sabía que los pescadores sabían más de navegar que él. Y eso era evidente. Entonces, dice, mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hemos visto milagros, hemos visto sanidades, pero ahora vemos a Jesús dominando las fuerzas de la naturaleza, el viento y como consecuencia calma las olas del mar. Bueno, una cosa va junto con la otra, ¿no? Pero claro, el viento dice que sopla y no sabemos de dónde viene, ¿no? Porque realmente todavía no está bien claro, es decir, se forman las borrascas y por qué algunas borrascas se pasan, digamos, la península, pasan así y pasan, y otras dan vueltas, como estas que están pasando ahora, y se van quedando llueve, y llueve, y llueve, y llueve. Es decir, la naturaleza sigue siendo algo que podemos explicar, pero muchas veces lo explicamos después de que ha pasado, ¿no? O los científicos lo explican de que Jesús, después de que las cosas han pasado. Yo no sé si los ángeles necesitan descansar, pero lo cierto es que cuando Jesús estaba en la tierra sí lo necesitaba, lo cual quiere decir que no era un ángel, porque sí se cansaba. Yo no sé allí en la tierra si vamos a dormir, si no vamos a dormir, no tenemos muchos detalles. Personalmente, a los que nos gusta dormir, nos gustaría que también hubiera ratos para echar una cabezada, pero a lo mejor es otra vida y no sabemos qué va a ser, pero está claro que Jesús sí necesitaba descansar porque aquí se nos muestra que estaba cansado, o en el caso de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, dice que vayan los discípulos a comprar comida y él se quedó descansando junto al pozo de Jacob. Es decir, varias veces el Evangelio nos habla de que Jesús se cansaba. Por eso Jesús, que vivió nuestras limitaciones, puede perfectamente comprender nuestros agobios y nuestros cansancios. Claro, Jesús puede entender que nosotros le digamos que estamos cansados, que no podemos o que
nos pasa esto, nos pasa lo otro, porque Él vivió, o que estamos tristes, o que estamos alegres, o que estamos deprimidos. Bueno, yo tengo dudas, algunos dicen que en Getsemaní quizás Jesús pasó un principio de depresión, yo no lo creo, pero sí que es verdad que Juan el Bautista sí pasó un episodio de depresión cuando estuvo en la cárcel y cuando le surgieron las dudas, ¿eres tú el que has de venir o no? Por lo tanto, la Biblia nos habla de las dificultades que tenemos como seres humanos, de nuestras debilidades y de nuestras necesidades. Jesús se durmió y los apóstoles se angustiaron y se asustaron. Eran pescadores, no eran oficinistas como yo, o albañiles, o mecánicos, o payeses, eran pescadores. Los pescadores en teoría tienen que saber lo que pasa en el mar. Deberían de saber lo que pasa en el mar y no deberían haberse asustado. Y sepamos que aunque estemos con Jesús y seamos creyentes, hay situaciones difíciles. A veces se pueden complicar las cosas. Por supuesto, los apóstoles estaban ahí y el mar se embraveció, el agua empezó a entrar y aquellos hombres duchos en el mar, pues dijeron, nos vamos a ahogar. Algo que nosotros tenemos que saber es una canción que cantan los niños, con Cristo en mi barca yo confío, ¿no? Con Cristo en mi barca, o que cantábamos cuando yo iba a la escuela americana, ¿no? Con Cristo en mi barca yo confío y sé que nunca me va a defraudar. Pero es cierto que cuando en un mar hay movimientos o cuando surgen dificultades, más de una vez hemos tenido miedos. Como sabéis que dice siempre Gerardo de Ávila, nosotros podemos morir en un accidente, pero nunca accidentalmente. Nosotros moriremos el día que el Señor quiera. Y moriremos como el Señor quiera, en nuestra cama, porque estamos en un avión y se cae un avión, o porque salimos por la calle y nos da un infarto, no sé, como el Señor quiera, pero nunca accidentalmente. No, uy, ¿por qué tuvo que coger el coche ese día? No, el Señor tiene su vida en nuestras manos y cuando tenemos esa confianza sabemos que nada escapa de la voluntad de Dios. Pero estos hombres que habían visto a Jesús liberar a María Magdalena o al hijo de un noble o sanar al del centurión, aunque estaba lejos, habían visto tantas cosas, de repente les da miedo. Y hermanos, es que las experiencias pasadas a veces no nos valen para el problema de hoy, ¿no? Y sabemos que el Señor nos ha guardado a nuestros hijos cuando estaban en tal prueba, o nos ha ayudado a nosotros a conseguir estas metas, pero a veces las pruebas nos vencen y nos hacen tener dudas. Cambiamos fe por miedo. Por eso esto es un ejemplo de lo que a veces también nos pasa a nosotros. Y por eso tener paciencia cuando vemos actitudes en otros creyentes. No creamos que la debilidad que se ve en otros es porque no tienen fe. Es porque han dejado que el miedo les venza, ¿no? Pero no juzguemos nunca a nadie. Es muy fácil decir a los apóstoles, madre mía, qué poca fe tenían. Es verdad que Jesús les dijo, hombres de poca fe. Pero bueno, ellos no tenían todo el conocimiento que tenemos nosotros de lo que luego hizo Jesús. Y si vemos a un hermano que está pasando por pruebas, no le machaquemos. Por ejemplo, como ya os he dicho alguna vez, está enfermo el hermano y está enfermo, tiene gripe o tiene COVID o tiene una infección en la sangre, o una enfermedad muy grave y encima vamos y decimos, eso te pasa porque tienes poca fe. ¡Pum! Lo hundimos. No. Vayamos y levantemos el hambre, oremos por el hermano, oremos para que el Señor aumente su fe, pero no juzguemos. Es muy fácil decir, vayan los apóstoles. Jesús se lo podía decir,
Porque Jesús dice, si estoy yo, no va a pasar nada, ¿no habéis visto cómo se ha calmado? Igual que se sanó el siervo del centurión cuando dije, ves, tu fe le va a sanar, tenéis que creer en mí y tenemos que creer, pero animemos al que está pasando por pruebas, al que está pasando por dificultades. No acusemos, no juzguemos. Aquí se manifiesta el poder de Dios, igual que en la resurrección de la viuda de Naín, en el siervo de centurión o el perdón de pecados de la mujer en casa de Simón. Y ahora aquí el poder en la naturaleza. El viento y las olas cesaron y se hizo una gran bonanza. Hablar al viento y a las olas es hacer algo imposible. No tienen orejas, pero la muestra de cómo la naturaleza entera está sujeta a Dios. Como hombre necesitaba dormir, pero como hijo de Dios calmaba la tormenta. ¿Y por qué la calmaba? Porque sabía el lenguaje que tenía que hacerlo, ¿no? Sabía cómo hablar a la naturaleza para controlar. Porque, aunque muchas veces decimos, el mundo fue hecho por Dios de la nada, eso no es cierto. Eso no es lo que dice Génesis 1. El mundo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra plantas y árboles. Y dijo Dios, produzca el mar, seres vivos. Y dijo Dios, siempre. Excepto para el hombre, que además de dar el soplo divino, también él dio forma, ¿no? Cogió un trozo de barro y no sabemos cómo dio la forma, ¿no? Me cuesta entender que Jesús formó plastilina, pero es verdad que si se hacen una prueba analítica de los minerales que hay en mi cuerpo y los minerales que hay en la tierra, pues hay potasio, hay calcio, hay hierro, es decir, hay las cosas que hay en la tierra, lo cual coincide con lo que dice la Biblia, que el Señor tomó del polvo de la tierra y hizo al ser humano. Y realmente esa es la realidad, que la naturaleza ha sido formada por la palabra de Dios y la naturaleza obedece a la palabra de Dios, a la voz de Dios, porque esa voz la conoce. Y les dice una pregunta a los apóstoles Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Una pregunta clave. Una cosa es tener la fe salvadora, que creemos que la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado y un día estaremos con Él en su reino, pero Jesús quiere que sus seguidores, sus discípulos, estemos dispuestos a utilizar la fe en cada circunstancia. Es decir, la Biblia dice que muchos serán salvos como Lot. Y Lot fue salvo de Sodoma y Gomorra, él y sus hijas, ni siquiera su mujer fue salva. Pero sufrió una gran pérdida. Todo lo que tenía Lot se perdió. Todo. Hoy en día diríamos, en aquel tiempo no había muchos muebles, pero los muebles, la casa, el pueblo, todo lo que tenía. Solo escapó él y sus hijas, ¿no? Dice, algunos serán salvos como Lot, ¿no? Es decir, como por fuego. Es decir, bueno, han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y Dios en su misericordia los va a salvar, pero habrán vivido una vida triste, una vida de debilidad, una vida de miseria espiritual, porque todas aquellas cosas que Dios puede hacer con nosotros por la fe, no las habrá estado viviendo. ¿Para qué sirve la fe cuando tenemos una dificultad? Si cuando tenemos una dificultad no creemos que nos puede servir, servir a Dios el día que todo es bajo un sol resplandeciente no es el cristianismo que Jesús padeció. Es decir, el día que se casa una de mis hijas, o el día que tengo un nieto, o el día que cobramos los que estamos jubilados, pues ese día estamos contentos porque tenemos dinero para todo el mes, ¿no? Pero no tiene sentido, ese día está todo el mundo contento. Hay momentos que la fe sirve para los momentos de decaimiento, los momentos de flojedad, los momentos en los cuales las cosas no van demasiado bien, también puede ser así. Debemos aprender el Evangelio como lo hicieron de los héroes de la fe. Moisés dice en Hebreos 2:27, se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, ¿cómo se puede ver lo invisible?
¿Ustedes ven el aire? No, pero sabemos que está aquí, ¿verdad? Pero lo notamos un poco, ¿no? Es decir, podemos notar, sobre todo si se abre la puerta, se nota el aire fresco. Pero dice que Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. Y esa es la posibilidad. Moisés renunció a su buena vida, renunció a sus privilegios, renunció a sus ventajas y prefirió irse al desierto, ¿no? Y vivir allí cuidando ganado, pensando él que había malgastado su vida y que no había hecho todo lo que tenía que hacer. Pero de alguna manera yo creo que él, por lo que leemos en Hebreos y en algunos pasajes, él estaba pendiente de ver si el Señor hacía alguna cosa, si se enteraba de alguna noticia, no que él pensara que iba a ir hasta Egipto y iba a ser el nombrado por el Señor, pero sí él fue capaz de ver aquella zarza que ardía y acercarse a ver qué pasaba allí. Otro hubiera dicho, pues qué raro que hay una zarza ardiendo, pero bueno, en un desierto no hay un bosque, con lo cual no podía pasar una desgracia grande. Sin embargo, él dijo una zarza y al ver que seguía ardiendo, se acercó a ver qué es esto, a ver qué pasa. Y escuchó el mensaje de Dios y a pesar de que le puso muchas pegas, él fue el enviado para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Se sostuvo como viendo al invisible.